Greater Mollhouse, 2 de noviembre de 1946. Una nota sobre la conciencia escondida. Este trabajo trata de alcanzar un nivel más elevado llamado el tercer estado de conciencia. Ese nivel existe en nosotros como una posibilidad. El segundo nivel de conciencia, el nivel de la así llamada conciencia despierta, en el cual vivimos, es un nivel que está por debajo del tercer nivel. Todas las formas de pensamiento, todas las reacciones emocionales, todos los sentimientos de sí, la manera de encarar comúnmente las cosas, pertenecen al segundo nivel. Buscamos alcanzar el tercer nivel. Acerca de que podemos tener una completa seguridad, se puede tener la completa seguridad que en el tercer nivel la manera de pensar y sentir, el sentimiento de lo que es importante y de lo que carece de importancia, son totalmente diferentes. Se llega a otro orden. Muchas personas experimentan el tercer nivel durante la vida como un destello, una experiencia momentánea. Por un instante carecen del sentimiento de tiempo, y así de todo sentido de identificación. Las molestias, las cuitas, las ansiedades, todas las fuentes del identificarse, están por debajo de ellas. Pero esos instantes no son suficientes. Señalan meramente la forma de alcanzar algo. El trabajo se refiere a separarnos de todo lo que no pertenece a ese nivel, que es nuestro verdadero propósito. La gente dice, ¿por qué habría de trabajar? O dice, ¿cuál es el significado del trabajo? Este trabajo se funda en un verdadero conocimiento que se refiere a la posibilidad de alcanzar el tercer nivel. Por ejemplo, ¿por qué no de identificarse plenamente con todo? La respuesta es que si lo hace no logrará nada del trabajo. Tal como es, se sirve usted a sí mismo. Sirve a la vida, sirve a la naturaleza. Por consiguiente, es usado por las fuerzas cósmicas que tratan de mantenerlo dormido. Ahora bien, una persona suele decir, no serviré a ese propósito cósmico. No me entregaré a un sufrimiento inútil. No me identificaré con las emociones negativas. Llegaré a ser consciente. Pero no puede hacer nada por sí mismo. En primer lugar, es preciso impartirle un nuevo conocimiento, y en segundo lugar, cuando llegan las pruebas, como siempre lo hacen, en ciertos periodos, debe usarlas prácticamente, esto es, debe ser capaz de pensar realmente de una nueva manera acerca de sus pruebas. El nuevo conocimiento no puede ser puesto en viejos odres, esto es, en una vieja mente. Es preciso comprender que un nivel más elevado de conciencia significa otra manera de pensar, no la antigua manera superada. La liberación de la mente de sus antiguos y acostumbrados modos de pensar, la liberación de uno mismo de la propia vieja mente y sus maneras de pensar, la liberación de uno mismo de las emociones acostumbradas, tiene lugar por etapas, a menudo, largos intervalos. Se puede comparar a subir una escalera, en la que cada escalón agota nuestra energía por el momento. A cada persona les dada su propia octava o escalera de desarrollo, y lo que para una persona es fácil, no lo es necesariamente para otra. Para la suma total, la cantidad de esfuerzo necesario para lograr la libertad interna, es la misma para todos. No hay persona que esté en mejores condiciones que otra. Obtener ventajas, por ejemplo, no ayuda en absoluto a la larga. El lugar exacto en que fue ayudado llegará a ser, eventualmente, el lugar más difícil en el que tendrá que recurrir a su propia ayuda. Y aquí es preciso recordar dos cosas, a saber, el dicho esotérico, según el cual, cuanto más es dado a una persona, más se requiere de ella, y, que si se le dijeron cosas anticipadamente, que después ella misma descubrió por medio de la observación, tal vez piense que es una ayuda, como por ejemplo, que le digan su rasgo principal antes de haber tenido una vislumbre de él, pero esto no es una ayuda. En realidad, hará que las cosas sean mucho más difíciles. Interrumpe un gradual proceso interior de desenvolvimiento, de ver las cosas por sí misma, y comprender que hay en ella algo equivocado que le pone trabas. Puede tener la seguridad de que, cuando su valoración del trabajo es bastante fuerte y le presta la debida atención y reflexión, descifrará, gradualmente, el misterio de su propio desarrollo. Este misterio es diferente en cada persona. Es por eso, por lo cual, es tan importante no compararse con los demás. De las comparaciones surge gran cantidad de emociones negativas. Es preciso recordar siempre que el trabajo es igualmente difícil para todos y que nunca llega a ser fácil. Es siempre difícil. Y sin embargo, no es tan difícil, si se recuerda suficientemente y se mantiene cierta fuerza de voluntad interior a este respecto.
La comprensión es la fuerza más grande que es posible crear en el trabajo. Un hombre debe edificar su trabajo interior sobre sí mismo, afirmando los momentos de comprensión que ha tenido, y no permitir que los aconteceres exteriores, que parecen contradecir lo que él mismo entiende, lo conmuevan demasiado, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida. El desarrollo individual de una persona no puede tener lugar de otra manera. La comprensión de una persona es su propio crecimiento de comprensión, y ésta no puede ser tomada en préstamo. No puede pedir en préstamo la comprensión de otra persona, pero lo puede hacer con su conocimiento y, aplicándolo a mi ser, llegar a una nueva comprensión, y empero esta comprensión y mi propia comprensión son dos cosas diferentes. Cada una es única, individual. Por ejemplo, no puedo pedir prestada la comprensión de mi maestro si bien me imparte el conocimiento por medio del cual, cuando lo aplico a mi ser, crece mi propia comprensión. Recuerda que el crecimiento de la comprensión solo puede producirse si un nuevo conocimiento es aplicado al propio ser. El conocimiento y el ser constituyen, juntos, nuestro nivel de comprensión. No me convendría imitar lo que hace mi maestro. Esto sería una imitación externa y llegaría a formar parte de la falsa personalidad. Por ejemplo, si mi maestro no expresa emociones negativas y lo imito, no comprenderé nada sobre las emociones negativas. Mi imitación es externa. Pero si mi maestro me imparte el conocimiento de que debo trabajar sobre la parte negativa del centro emocional, y que para hacerlo, debo observar mis emociones negativas imparcialmente, y luchar para no identificarme con ellas y ver por mí mismo la razón de mi conducta, entonces y solo entonces, podré no expresar mis emociones negativas tal como lo hace mi maestro. Pero esto ya no se debería más a la imitación. Provendría de mí mismo, del crecimiento de mi comprensión, de la misma experiencia que sufrió mi maestro. En el trabajo nos enseñan, ante todo, a trabajar sobre el centro intelectual y el centro emocional. Para empezar, debemos trabajar sobre el centro intelectual admitiendo un nuevo acopio de ideas y arreglándolas en nuestra mente, de tal modo que nos hagan pensar sobre todas las cosas de una manera nueva. Esto modifica las conexiones en nuestro intelecto. Si las ideas del trabajo no influyen en absoluto sobre nuestro pensar, si nunca pensamos verdaderamente sobre nosotros mismos, sobre las demás gentes o sobre la vida, desde las ideas del trabajo, entonces, seguiremos siempre con nuestra manera habitual de pensar, nuestros hábitos de pensamiento. El primer lugar que ha de ser modificado para experimentar un cambio de ser, es el intelecto mismo. Esto es, nuestra manera de pensar. Cuando observamos el centro intelectual, observamos nuestros pensamientos, y advertimos cómo decimos yo a nuestros pensamientos. Pero esos pensamientos habituales, deben ser contemplados como pensamientos habituales, como una maquinaria. Por ejemplo, es necesario que piense en la manera en que lo hace el presente. Este es el primer reto que es preciso hacerse a sí mismo, si se quiere cambiar. Es necesario que piense de la manera en que lo está haciendo en este momento. Desafíe ese pensamiento. Dicho pensamiento es automático. ¿Se dejó llevar por él? ¿Se identificó con él? Introduzca el trabajo en su mente, y trate de ver si éste le enseña a pensar así. Trate de introducir el sistema de pensamientos, de ideas que el trabajo nos enseña la forma de conocimiento, en su anterior manera de pensar sobre sí mismo, o su manera habitual de pensar sobre las otras gentes, o su acostumbrada manera de pensar sobre la vida. Si no lo puede hacer, significa que usted está identificado con el pensar mecánico que obtuvo fortuitamente de su educación. ¿Está, acaso, seguro de que todos esos pensamientos que obtuvo de su educación le sirven de algo? Ahora bien, pensar desde las ideas del trabajo, requiere el esfuerzo de la atención interna. Este trabajo se propone hacernos pensar de una manera nueva. Por eso es preciso recordar tantas veces y durante tanto tiempo lo que el trabajo enseña, para que algo tenga eventualmente lugar en usted, algo muy definido y difícil de definir, cuando ya no se piensa de la manera acostumbrada, sino que se piensa desde lo que el trabajo ha repetido durante años. Cuando esto sucede, el trabajo nace en su mente, y usted experimenta un cambio de mente. Una nueva serie de ideas, una nueva serie de asociaciones se forman en su parte mental. Entonces, tiene lugar una lucha entre su pensar ordinario y el pensar del trabajo. Es como si el cerebro mismo debiera modificarse en todas sus conexiones y remodelarse y reconectarse sobre la base del conocimiento del trabajo. Pensamos desde el conocimiento que tenemos.
Pero este trabajo es conocimiento nuevo, y, con el tiempo, tendremos que pensar desde ese conocimiento nuevo sobre nosotros mismos. Este es un tema de la mayor importancia, y finalmente acerca de la vida y lo que significa, este es también un tema de la mayor importancia. Una vez que el pensar nuevo, proveniente del conocimiento del trabajo se pone en conexión con nuestra mente, se producen instantes en que vemos y comprendemos las cosas de una manera por completo diferente de la que lo hacíamos antes. Entonces caemos en el sueño y pensamos como lo hacemos siempre, esto es, estamos sujetos a oscilaciones, a veces muy violentas. Ahora bien, si estuviéramos siempre en el tercer estado de conciencia, pensaríamos siempre desde el conocimiento del trabajo. Esto nos gobernaría y, entonces, todo sería muy fácil. Basta retirarse simplemente a esta nueva manera de pensar y meditar en ello, como suele hacerse en algunas formas de yoga. Pero lo desdichado es que tenemos, asimismo, un centro emocional que por mucho tiempo no obedeció a nuestro pensamiento y por eso es menester trabajar, al mismo tiempo, sobre el centro emocional en conexión con el nuevo conocimiento del trabajo, y la primera cosa en la que se hace hincapié es que debemos trabajar sobre nuestras emociones negativas. ¿Por qué debemos trabajar sobre nuestras emociones negativas? Esta es una pregunta que conviene hacerse con toda sinceridad interior, y aquí, la mente ayudará si la fuerza de las ideas de trabajo ya empezaron a formar una nueva mente, que posee una pequeña voluntad propia. El centro emocional, tal como es la sede de nuestra voluntad ordinaria, y en especial la parte negativa del centro emocional. La pequeña voluntad, debido al cambio producido en el centro mental, no basta para controlar la voluntad de la parte no redimida del centro emocional, y esto es durante mucho tiempo. La voluntad de la parte negativa del centro emocional, junto con la voluntad del cuerpo físico, forma un antagonista muy poderoso de la voluntad que se está formando, mediante el trabajo, en la parte emocional del centro intelectual. Pero si bien somos testigos constantes de la completa imposibilidad de controlar nuestras emociones negativas, o, agreguemos, la voluntad del cuerpo, aún, si los vínculos con el trabajo y la valoración de sus ideas son suficientemente fuertes, a despecho de las continuas derrotas, siempre permanece algo en el fondo que no acepta lo que está ocurriendo. No creo haber mencionado aquí que, en relación con lo que dice el trabajo sobre la necesidad que su conocimiento tiene que ser emocional, llegará a ser así únicamente en la parte emocional del centro intelectual. Como dije, es allí donde se forma la nueva voluntad del trabajo. Se plantea, entonces, el problema de la parte negativa misma del centro emocional en la que existen muy poderosos yoes, que hacen lo imposible para luchar contra toda forma de creencia que podamos poseer respecto del trabajo. Si no tuviéramos una conciencia escondida, la situación sería desesperada. Los yoes negativos en el centro emocional siempre lograrían la victoria. El secreto estriba empero en que en el centro emocional está la conciencia escondida, y que ésta es despertada por la parte emocional del centro intelectual cuando las ideas del trabajo han penetrado en la mente, y llegaron a ser sentidas emocionalmente, no solo como verdad sino bien. Esto despierta la conciencia escondida en el centro emocional mismo. El trabajo enseña que la conciencia escondida existe en cada persona, además de la conciencia adquirida, que es una cuestión de educación. Si no fuera por la conciencia escondida y su despertar en el centro emocional, mediante la nueva mente y su nueva voluntad estaríamos, en verdad, en una situación desesperada. Pero, afortunadamente, tal como las cosas ocurren, cada percepción emocional de la verdad del trabajo, proveniente del centro intelectual, despierta la conciencia escondida en el centro emocional, y entonces, el centro emocional mismo, lucha contra sus emociones negativas. Ahora bien, si no mantiene el trabajo en su mente con fuerza y no lo renueva continuamente, al menos una vez al día, o más a menudo, si no vuelve a arreglar todo en su mente a intervalos, de tal modo que su pensamiento sigue los canales del trabajo y sus conexiones, este despertar de la conciencia escondida se detiene, y entonces, usted se encuentra solo. Cuando una persona se siente sola así, es preciso que piense en el trabajo, por ejemplo, en meditar sobre lo que se dijo en la última reunión para refrescarse la mente. Esto es una forma de recuerdo de sí en la práctica, y transmitirá una corriente de fuerza a la conciencia escondida en el centro emocional que es la única capaz de arrojar sus demonios. No es como si lo hiciera, ni tampoco como si creyera que lo puede hacer, sino que si hace lo que puede hacer, entonces algo le ayudará que no es usted y que nunca debe atribuir a sí mismo.
A menudo entramos en un mal estado, porque atribuimos todo a nosotros mismos, del mismo modo que nos atribuimos nuestro mérito y el bien, lo cual, desde luego, significa que nos atribuimos inevitablemente el mal. No hay que atribuirse ni el bien ni el mal, de otro modo se es un obstáculo en el camino del propio desarrollo. El trabajo es, ante todo, un instrumento mental, que debe ser usado para disponer nuestros pensamientos de un modo ordenado, para que las cosas sean correctas, y si lo hacemos con el recuerdo de nuestra experiencia pasada en el trabajo, este esfuerzo por reordenar, internamente estimulará la conciencia escondida en el centro emocional, la que es capaz de luchar contra todas las emociones negativas y arrojar todos nuestros demonios. No se puede vencer directamente una emoción negativa. Por regla general, solo se logra hacerla más fuerte. Pero se puede a través de la mente, a través de un ordenamiento del trabajo en la mente, poniéndose en contacto con la parte emocional del centro intelectual, que a su vez, despierta la conciencia escondida, atacará, por sí misma, las emociones negativas. El poder de la conciencia escondida deriva del centro emocional superior. Es preciso recordar que, el trabajo, enseña que el hombre estuvo una vez en contacto con los centros superiores, pero, se echó a dormir. Hubo un tiempo en que sabía directamente lo que tenía que hacer, pero ahora, en ese estado de sueño, solo puede llegar a ser lo que fue por métodos indirectos. Todo lo que queda ahora es el cambio de mente. El cambio de mente inicia toda recuperación posible. Es por eso, por lo cual Cristo enseñó siempre metanoia, cambio de mente, a menos que la mente cambie, debido a lo cual, la actitud cambia, cada ser humano será siempre lo que es, sean cuales fueren los esfuerzos que haga en el camino del ayuno, de la abnegación y todo el resto. Con las mismas actitudes, un hombre siempre seguirá siendo lo que era antes. Mientras un hombre siga pensando de la misma manera habitual, permanecerá igual que antes. El trabajo enseña realmente al hombre a pensar de una nueva manera, repito, sobre sí mismo, sobre los otros, y sobre el significado de la vida. Con el cambio de mente, sus actitudes inevitablemente cambiarán. Si sus actitudes no han cambiado, luego usted no cambiará, y nunca podrá cambiar. Si, por ejemplo, mantiene la actitud de que es un hombre plenamente consciente, y una unidad, y tiene un yo real permanente, y una voluntad inflexible, y que puede hacer, y así en lo sucesivo, entonces, esas actitudes y su manera de pensar lo fijarán siempre en el mismo lugar psicológico en que está ahora y ningún desarrollo nuevo es posible. Pero, si sus actitudes cambian debido a un pensar nuevo, debido a las ideas del trabajo, según la enseñanza esotérica, entonces puede cambiar, porque despertará la conciencia escondida que no puede trabajar en usted mientras siga teniendo todas esas nociones falsas sobre sí mismo, sobre los otros y sobre la vida, y mientras lo atribuya a sí mismo. Es exactamente ese nuevo pensar, esa metanoia, lo que el trabajo nos puede dar, aquello que, cuando se lo siente emocionalmente, pone en actividad a la conciencia escondida, que entonces lo puede ayudar. Así se ve la importancia de mantener el trabajo mentalmente viviente en uno mismo, no solo por medio de constantes recordativos exteriores, sino por medio de un profundo pensar interior, porque, como es sabido, este trabajo es una cuerda que nos bajan y que para asirla es preciso saltar. Indudablemente, una persona, a veces no necesita saltar, pero, tal como somos, es preciso saltar, esto es, hacer cierta clase de esfuerzo todos los días para alcanzar el trabajo. Si me preguntan, ¿qué esfuerzo es? Les contestaré que he dicho en el comentario qué esfuerzo se necesita. Invertiré la respuesta. Si emplean meramente el trabajo como un medio para charlas ocasionales, entonces, no estarán haciendo ese esfuerzo.